Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Congreso sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, y por ello estamos acompañadas del señor Eber Campos, quien es abogado constitucionalista, y a quien le damos además la bienvenida al programa el día de hoy. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Y nosotros queremos hablar con usted, señor Eber, sobre estas recomendaciones que hace algunos días ya ha dado la Comisión Interamericana, como lo mencionamos al principio. ¿Cómo interpreta usted estas recomendaciones que está brindando sobre el tratamiento que se le está dando en este momento a los organismos electorales? Pues yo creo que hay que tomar con bastante atención las sugerencias y recomendaciones planteadas por el Jurado Nacional, la Comisión Interamericana, y que tienen asidero en el trabajo de los organismos electorales, ¿no? Incluido el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEG, en fin. Y digo, hay que tomarlo con atención porque si bien no son recomendaciones vinculantes, a veces se incurre un poco en el error de pensar que cuando un organismo internacional como la Comisión emite un informe como el de hace algunas semanas, estas se tienen que acatar, ¿no? A rajatabla. Eso no necesariamente es así. Las recomendaciones tienen un efecto estimativo, no tienen un efecto vinculante. Pero digamos, se tienen que tomar siempre con atención porque pueden contribuir a brindarnos una perspectiva, una valoración también de la manera como nosotros desde nuestro país, a través de nuestras instituciones, protegemos, garantizamos y promovemos los derechos Exacto. fundamentales. Exacto, al ser además, como usted bien menciona, una recomendación de exterior, entonces hace que sea también más preocupante, ¿no? Pues yo no le pondría un matiz. No debemos perder de vista que los organismos internacionales emiten de tanto en tanto recomendaciones sobre el estado de los derechos humanos en los diferentes países que están adscritos o que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Yo no le plantearía, digamos, el calificativo de preocupante. Yo diría más bien que es una oportunidad, en todo caso, para revisar la forma como es que estamos pensando algunas figuras importantes en nuestro diseño político e institucional. En el Perú venimos hablando desde hace ya varios años, Carolina, sobre la necesidad y la urgencia de llevar adelante una reforma política y electoral. Lo ideal es que esa reforma, en caso de darse, sea consistente con los principios y valores constitucionales, ¿no? Que pasan en gran medida por el respeto de la democracia, por el respeto del balance de poderes, por la promoción de la participación política de todos y todas. Es decir, puede ser también una oportunidad para mirar un poco lo que se está haciendo, ¿no? En términos de Claro. propuestas e iniciativas de reforma. Claro, pero también, como usted lo menciona, también la independencia de los organismos, en este caso autónomos, tiene que prevalecerse, y lo han dicho también en distintas organizaciones, también estudiosos. Ahora, con respecto a este informe o esta recomendación que ha emitido la CIDH, también se abre en el Congreso de la República un debate a los diversos proyectos de ley que se han presentado, en donde se pretende, ¿no?, la inclusión de los organismos electorales al juicio y antejuicio político, ¿no? ¿Cómo interpreta usted este gesto que tras estas recomendaciones se abra nuevamente este debate? Bueno, no es un tema nuevo tampoco, ¿ah? Uh -huh. Es un tema lamentablemente que se ha venido planteando desde hace ya varios meses, ¿no? Es decir, la posibilidad de incluir a los titulares de los organismos electorales dentro de la lista de altos funcionarios que pueden ser pasibles de acusaciones constitucionales. Digo lamentablemente porque por tratarse de organismos electorales que cumplen un rol gravitante en nuestra democracia constitucional, no deberían ser pasibles de presiones o de controles políticos que puedan abrir la puerta a oportunidades para interferir en la labor que realizan. Con esto no quiero decir que el control político per se sea sinónimo de una presión indebida, ni propia, ni mucho menos, ¿no? De hecho, el control
político por parte del Congreso es fundamental en una democracia política. Lo que digo es que en el caso de los titulares de los organismos electorales, ellos poseen un rol y cumplen unas funciones que son distintas a las que cumplen los demás organismos constitucionales autónomos, que eventualmente también pueden ser objeto de controles directos por parte del Congreso a través de la figura de la acusación constitucional. Y ese rol básicamente tiene que ver con actuar como los árbitros de los procesos democráticos que dan como resultado la conformación de los órganos políticos, entre ellos del Congreso. Entonces, claro, podría, digamos, lo planteo como una posibilidad, como un riesgo en todo caso, darse el escenario de que a través de la figura de la acusación constitucional, los órganos políticos actúen en detrimento de los organismos electorales. Por eso es que no están incluidos actualmente dentro del grupo de instituciones cuyos titulares podrían ser objeto de una acusación constitucional. Y esa omisión no ha sido en ningún caso un olvido, digamos, desprevenido de los constituyentes, ¿no? Sino todo lo contrario, creo que ha sido algo deliberado. Ha habido una intención clara de no incluirlos dentro de esa lista porque asumo lo que se quería evitar es este riesgo del que he hablado, ¿no? Exacto, sí, usted lo ha explicado de manera mucho más sencilla para que se pueda entender también en cuanto a estos proyectos de ley que se han presentado hasta el momento. Tenemos entendido que son 6 los que están siendo analizados en la Comisión de Constitución y que están siendo vistos en esta Comisión del Congreso de la República. Ahora, volviendo al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta recomendación que ha hecho, usted me menciona que no es vinculante. Sin embargo, ¿cómo debería tomar el Congreso de la República dicha recomendación para que pueda ser en beneficio de la tranquilidad también de los organismos autónomos, ¿no? Yo creo que en realidad, más allá de la recomendación de la Comisión Interamericana, la reflexión que tendría que hacer el Congreso es acerca de si realmente lo que el país necesita en términos de optimizar el funcionamiento de sus instituciones políticas, de sus organismos electorales, es abrir la puerta a que sus titulares sean pasibles de una acusación constitucional. Yo pensaría que ese no es el primer punto de nuestra agenda, por lo menos en lo que respecta a la reforma, no tan anunciada y tan anhelada también de la política y del sistema electoral del Perú. Me parece que hay urgencias mucho más visibles, mucho más claras, ¿no? Por ejemplo, cómo mejorar la participación de los ciudadanos, ¿no? En un escenario en donde tenemos, por ejemplo, como tarea pendiente la modificación de las circunscripciones electorales, ¿no? Tenemos circunscripciones electorales gigantescas, tenemos que ver la manera de reducirlas para que sean más representativas, ¿no? Para que las autoridades que surjan de estas sean más representativas. Tenemos la agenda de la bicameralidad, tenemos la agenda del capítulo entre relaciones parlamento-ejecutivo, tenemos la agenda de la reforma del sistema de partidos políticos, ¿no? Que es un tema que a veces se menciona poco, pero que es clave para mejorar la calidad de la representación. Es decir, tenemos una agenda amplísima y me parece que poner de relieve este tema de los organismos electorales, sobre todo en lo que se refiere a permitir que sus titulares sean objeto de acusaciones constitucionales, podría ir en contravía de estos otros temas que desde mi punto de vista son ahora mismo más urgentes, sin perjuicio y creo que es importante también subrayar esto, Carolina, eh, de que se pueda, en todo caso, proponer una reforma que permita una acusación constitucional, pero respecto de lo que se denomina como el antejuicio político. O sea, una alternativa, digamos, a lo que se está discutiendo ahora en el Congreso podría ser que esta acusación constitucional que se está planteando permita que estos titulares de los organismos electorales sean pasibles de antejuicio político para que la comisión, digamos, de presuntos delitos de función en los que podrían incurrir pase por una evaluación previa del Congreso antes de ser materia de discusión en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Eso reforzaría, digamos, la protección constitucional con la que cuentan.
pero no sería ese el mismo escenario que enfrentaría la figura del juicio político, en donde sí creo, insisto con la crítica, Ujú. podría presentarse un riesgo de presión impropia contra los titulares de los organismos electorales. Correcto, entonces hay una diferencia en este caso entre el antejuicio político y el juicio político que nos lo acaba de dejar claro que es importante tenerlo en cuenta y que también lo tengan en cuenta en este caso los parlamentarios que van a revisar este tema en la Comisión de Constitución en estos días también. Ahora, finalmente, de ser aprobada esto en Comisión de Constitución, ¿cuál sería el proceso a seguir en el Congreso de la República? Si es que la Comisión de Constitución llegara a aprobar Ujú. esta iniciativa, lo que ocurriría es que se tendría que debatir luego en el Pleno, o es decir, en el espacio en donde están reunidos los 130 congresistas. Y si es que en ese espacio se lograra una mayoría calificada de al menos 2/3 del número legal de congresistas, Ujú. se abriría la puerta para que esta iniciativa sea luego puesta a consideración en la siguiente legislatura, la que empieza a partir del mes de agosto de este año. Y si es que en esa nueva legislatura también se vuelven a conseguir esos 2/3 del número legal de congresistas, esta reforma se aprobaría, ¿no? Entonces pasaríamos a incorporar, digamos, a los titulares de los organismos electorales dentro de la lista del artículo 99 y por tanto pues serían objeto de acusaciones constitucionales. Pero digamos, todavía estamos en una etapa incipiente, esa es Correcto, la primera etapa. etapa del debate parlamentario, del proceso legislativo, así que de aquí hasta que ese escenario ocurra, ojalá la deliberación y la discusión se intensifique también pues, para que los congresistas y la ciudadanía en general estén mejor informadas sobre las implicancias que podría tener una medida como esta. Correcto, es muy importante también estar atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder en el Congreso de la República con respecto a estas iniciativas, ¿no?, que se están presentando. Muchas gracias al doctor Eber Campos por la entrevista hoy en el programa. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por la invitación. Y nosotros con esta información nos vamos a un breve corte y volvemos con más información.